buenas a todos, bienvenidos una vez más a CMCD Podcast. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre la caída de Satanás y el paraíso perdido de John Milton. En 1667, John Milton, poeta y ensayista inglés, crearía su más grande obra literaria, una obra que pasaría a formar parte de la cultura y que afectaría el imaginario colectivo con respecto a la figura bíblica de Satanás o Lucifer. El paraíso perdido. El paraíso perdido es un poema épico compuesto por 12 libros, escritos por John Milton. La obra narra la historia de la caída del hombre, centrándose en la rebelión de Lucifer. El poema comienza con la revuelta de Satanás y sus seguidores en el cielo, quienes deciden iniciar una rebelión contra Dios, pero son derrotados por el arcángel Miguel y expulsados al infierno. En el infierno, Belcebú, uno de los ángeles caídos que formó parte de dicha rebelión, alienta a Satanás a continuar con su lucha contra Dios. Este decide crear una corte demoníaca en el infierno y para esto construye un enorme castillo llamado el Pandemonium. Una vez reunida la corte de Satanás y sus seguidores, debaten sobre cómo enfrentar a Dios, si atacando directamente o de una forma más astuta. La corte de Satanás está conformada por el antes mencionado Belcebú, Moloch, Belial y Mamón, entre otros demonios. Belcebú le informa a Satanás sobre un rumor que recorre el universo. Dios estaría planeando crear una nueva especie, la de los humanos. Decidido a dañar a Dios interfiriendo en sus planes, Satanás decide ir a espiarlo. Así es como llega hasta el jardín del Edén, donde siente un poco de remordimiento por esto que está a punto de hacer, pero piensa que ya es demasiado tarde para echarse hacia atrás. Así que se infiltra y después de oír que Dios le prohibía a la pareja de humanos comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Satanás comienza a aparecérsele a Eva en sueños, incitándola a que coma del fruto de aquel árbol. Un tiempo después, Satanás vuelve a infiltrarse en Edén y toma posesión del cuerpo de una serpiente que estaba dormida, por medio de la cual se acerca a Eva y luego de una conversación logra convencerla de comer el fruto del árbol del bien y del mal. Después de lo cual, Eva le cuenta a su esposo y Adán decide comer también la fruta para que el castigo de este acto no recaiga solo sobre su mujer. Jesús, el Hijo de Dios, baja a Edén y expulsa a Adán y Eva, y los castiga y los convierte en mortales. Satanás es avergonzado, ya que su plan era que la pareja se ganara el desprecio de Dios al provocar su caída, pero aún con todo esto, Dios sigue estando con Adán y Eva y los sigue amando y ayudando. El poema termina hablando sobre cómo en el futuro Jesús, el Hijo de Dios, moriría por los pecados de la humanidad y así desharía todo lo que sucedió en Edén por culpa de Satanás. Esto vendría a ser un resumen, un hiperresumen de todo este poema compuesto por 12 libros, un poema bastante largo, porque en realidad en la historia aparecen otros personajes, aparecen el pecado y la muerte como personajes, aparecen otros demonios, hay otros conflictos, hay otros problemas, pero básicamente la idea central, los elementos centrales son los que acabo de mencionar. Entonces, el mensaje final de esta obra sería que el plan de Satanás es frustrado, ya que quiso que el hombre cayera igual que él y con eso se ganase el desprecio de Dios. Pero al final, solo consiguió ver el amor de este para con el ser humano, quien siguió a su lado y hasta envió a su Hijo Jesús para poder redimirlo. Ahora, esta obra no pretende ser más que ficción. Su autor no busca agregar nada al texto bíblico, sino que basándose en este y ayudado por su imaginación, decide crear esta historia. Es decir, esto es simple y llanamente una obra de ficción, inspirada en el relato bíblico. Lo cómico es que en aspectos generales
Muchos cristianos tienen la idea de que la rebelión de Satanás ocurrió de esta forma. Es decir, luego de una rebelión en el cielo por parte de este, de quien se dice que quiso ocupar el trono de Dios y ser como él, donde se llevaría a un tercio de los ángeles con él, Satanás decide meterse con los primeros seres humanos para hacerlos caer. La primera vez que Satanás aparece en el texto bíblico es efectivamente en el jardín del Edén, representado en la figura de la serpiente, quien, dicho sea de paso, la palabra en hebreo para esta serpiente es Nahash, que según cómo se utilice puede significar serpiente, engañador o luminoso. De hecho, en Isaías 14 y en Ezequiel 28 se van a hacer menciones a Satanás. Se presume que en estas profecías en contra de dos reyes, la historia de Satanás se utiliza como una metáfora reconocida dentro de la cultura para representar aspectos o la situación de estos gobernantes. El pasaje de Isaías 14:12 dice lo siguiente: «Como has caído del cielo, lucero de la mañana, tú que sometías a las naciones has caído por tierra». Este sería el único pasaje con el que se podría argumentar la caída de Satanás antes de Edén. Aunque la frase «has caído del cielo» también se podría interpretar como algún tipo de expresión similar para nosotros a caer bajo, como decir qué bajo que caíste o qué bajo que has caído. Ezequiel 28, 12 al 19 dice lo siguiente: «Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, onice, jaspe, zafiro, turquesa y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertas de oro, especialmente preparados para ti en el día que fuiste creado. Fuiste ungido querubín protector, porque así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Fuiste irreprochable en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se encontró maldad en ti. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios, como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te eliminé de entre las piedras del fuego». El monte de Dios mencionado en este pasaje se refiere justamente al lugar que Dios ocupaba en Edén. Y acá no encontramos ningún versículo que sirva para apoyar la postura antes mencionada. Otro pasaje que se suele utilizar para argumentar la rebelión de Satanás antes de la creación del hombre se encuentra en Apocalipsis 12, pero hay un problema terrible con esto, ya que pareciera ser que los que usan este pasaje no prestan atención al orden en que se dan los diferentes acontecimientos. ¿Cuál es el punto? Que en Apocalipsis 12 leemos sobre una mujer con la luna en sus pies, vestida del sol y con 12 estrellas sobre su cabeza, que está por dar a luz a un hijo. También aparece un dragón que es identificado como Satanás, la serpiente antigua. Y se nos dice que este trató de comerse al hijo de la mujer cuando éste nació, pero después de nacer es llevado al cielo. Todo eso hace referencia al nacimiento del Mesías y al intento de Satanás por detenerlo, también a la posterior ascensión de Jesús después de haber resucitado. Ahora, el pasaje en el versículo 7 nos habla de un enfrentamiento por parte de Satanás y sus seguidores con Miguel, el jefe de los ejércitos de Dios y sus ángeles. En este enfrentamiento Satanás es derrotado y junto con sus seguidores son arrojados a la tierra. Este evento, al que entienden como la caída de Satanás en el principio, el mismo texto bíblico lo sitúa después de la resurrección y ascensión de Cristo. Entonces, excepto por el pasaje de Isaías, no hay otro texto bíblico con el que se pueda argumentar que la rebelión de Satanás tuvo lugar antes de Edén. Bueno, yo personalmente creo que la caída del hombre y la caída de Satanás ocurren en simultáneo, por varias razones. En primer lugar, la mujer no se sorprende al ver a la serpiente,
Es decir, que posiblemente estaba acostumbrada a ver seres espirituales en Edén. Y Lucifer estaba ahí porque tenía algún tipo de obligación o deber. De hecho, en Ezequiel se lo llama querubín protector y se hace referencia a este oficio, el de que tenía que proteger, que tenía una responsabilidad. Al ofrecerles a los humanos la fruta, el fruto del conocimiento del bien y el mal que Dios les había prohibido comer, él estaría queriendo ocupar el lugar de Dios, que sería de lo que se habla en el pasaje de Isaías. También en este evento vemos como Adán y Eva son castigados por su desobediencia. Y asimismo, la serpiente recibe su castigo, donde se la despoja de sus atributos y es condenada a comer tierra. Una expresión que es similar a morder el polvo. Y no hay indicios de ningún tipo de castigo o rebelión previa a este suceso o algo por el estilo. Ahora, cada uno de nosotros es libre, dada la ambigüedad del asunto, de tener nuestra propia teoría sobre la caída de Satanás. Pero hay que ser honestos con respecto a lo que la Biblia dice y lo que no dice. Y tener cuidado de no forzar la interpretación de ningún texto para que se ajuste a lo que nosotros creemos. Popularmente también se cree que el diablo es el gobernante del infierno. De hecho, los israelitas así lo creían, lugar donde él se encargaría de castigar a las almas de los pecadores. Pero no hay ningún pasaje bíblico que apoye esta idea. Más bien leemos en Mateo 25:41 que Jesús dice que el infierno fue preparado para Satanás y sus seguidores, haciendo referencia a un castigo para estos. La idea popular sobre el infierno casualmente también está ligada a una obra literaria, La Divina Comedia de Dante Alighieri, tema que pienso abordar en un futuro programa. La imagen popular de Satanás, como un ser con cuernos, cola y un tridente, se desarrolló en la Edad Media debido a la iconografía cristiana y a la literatura, y en parte también a la obra antes mencionada. En parte, también se podría especular que la idea de Satanás podría haber sido inspirada por la figura de Arimán, la principal deidad del mal dentro del zoroastrismo, un movimiento religioso persa, quien también era llamado Satán el Destructor. En la Biblia no hay ninguna descripción detallada sobre el aspecto de Satanás. Aún así, muchos especulan que su aspecto descrito en la Biblia como hermoso en un principio, después de su caída, pasaría a ser todo lo opuesto. De ahí que en Apocalipsis se lo llame el dragón o la serpiente antigua. Aunque esto bien podría no ser una descripción de su apariencia, sino más bien una figura para describir su situación en cuanto al mal que éste posee en su interior. El nombre Satanás proviene del hebreo Satán, que significa adversario o el que se opone, en referencia a su situación con respecto a Dios. Contrario a lo que muchos creen, Satanás no es el opuesto de Dios, ya que esto sugiere que es igual en poder. Más bien es el que se opone a Dios debido a su condición rebelde, pero está bajo su autoridad. El nombre Lucifer proviene del latín lux, que significa luz, y ferre, que significa llevar, lo que significa portador de luz. Originalmente este nombre se utilizaba para describir al planeta Venus, llamado también la estrella de la mañana. En la antigua Roma, este nombre se asociaba con el dios Fósforo, hijo de la aurora, quien era representado con una antorcha en la mano. Posteriormente, el término Lucifer se vinculó con la tradición cristiana, donde la traducción del nombre Helel, el cual se le da a Satanás en el pasaje de Isaías 14:12, pasó a ser Lucifer. Y con esto concluimos el programa del día de la fecha. Gracias por escuchar este episodio de CMCD Podcast.